Ok, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos o los fundamentos del análisis de punto de equilibrio, porque vamos a estudiar dos casos particulares con el modelo de punto de equilibrio. El primer caso que vamos a estudiar es el de qué ocurre cuando qué ocurre con el punto de equilibrio cuando el total de la producción no es vendida. Recuerden ustedes que dentro de los fundamentos del modelo de punto de equilibrio supone que el total de la producción es vendida. Entonces lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que ocurre cuando la producción no es vendida. Y luego lo que vamos a estudiar es el punto de equilibrio multiproducto. Hasta ahora habíamos visto que habíamos visto los casos de una empresa que era monoproductora, producía y vendía un solo producto. En general nosotros sabemos que eso es bastante poco probable que ocurra. En general las empresas producen y comercializan más de un producto. Así que vamos a estudiar el modelo de punto de equilibrio para una empresa que produce y comercializa varios productos. Así que comencemos. Les pido que tengan a mano un cuaderno y un lápiz, calculadora si fuese posible, para que podamos ir haciendo algunos ejemplos o ejercicios que vamos a presentar en la clase. Profesor, buenas tardes. Le Hola, hago una Jennifer. pregunta. Sí, Que me conecté hace poquitito, quería saber qué pasó con las pruebas, no cómo las tengo, estuvieron, o si no las las vamos a tengo, corregir. no la tengo todas revisadas, y como no las tengo todas revisadas, no las he subido. Yo creo que mañana, dentro del día, ya van a estar todas revisadas. Me faltaron algunas, lo que pasa es que con tanta fonda y 18, la verdad que se hace poco productivo la jornada laboral. Así que no, mañana sin falta termino de revisar las evaluaciones y ahí se las envío a los correos. ¿Y cómo estuvieron las que lleva más o menos? Hay de todo, hay de todo. Está bien graneada el abanico de notas. Así Ya, que profe, gracias. espero digamos que a todos les haya ido lo suficientemente bien. Bueno, en mi opinión la prueba no tenía nada de difícil, digamos, así que espero que para ustedes haya sido igual. Ok, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con un pequeño repaso de los preceptos fundamentales del modelo de punto de equilibrio. Y esto lo vamos a hacer para poder luego profundizar en dos casos particulares. El primer caso, como les decía anteriormente, es qué ocurre cuando no se vende toda la producción, qué ocurre con el punto de equilibrio. Y el segundo caso que vamos a ver es cuando una empresa produce y comercializa más de un producto.
Entonces, comencemos con este pequeño repaso. Ok, ahí está la gráfica de punto de equilibrio. Recuerden ustedes que la gráfica de punto de equilibrio consta de 3 rectas, o considera 3 rectas o curvas, como quieran denominarle. La primera es de los costos fijos, ¿no es cierto? Cuya particularidad es que los costos o el nivel, ¿no es cierto?, de costos fijos permanece constante independiente del nivel de producción de la empresa. Y aquí en esta gráfica está representado por la línea azul que es paralela a la cantidad o al eje X, como quieran llamarle. Y aquí, particularmente, en este caso que se está mostrando acá, los costos fijos alcanzan la suma de 2.000 pesos. Luego está la curva verde, que es la curva de los costos y gastos variables. Recuerden ustedes que esta curva tiene su origen o comienza en los costos fijos. A partir de ese punto comienza, ¿no es cierto?, o nace la curva de los costos variables. Por lo tanto, en esta representación, los costos fijos más los costos variables corresponden a los costos totales que enfrenta la empresa. Y finalmente está la línea de las ventas o del ingreso por venta, que está representado, ¿no es cierto?, por la curva de color púrpura en este gráfico. Y, ¿no es cierto?, en la medida que aumenta la cantidad vendida, aumenta el ingreso. El punto de equilibrio ocurre en el punto donde se intersectan las curvas de ventas y la curva de costos totales o costos variables, como quieran denominarle. Y ahí se produce el punto de equilibrio. A la izquierda del punto de equilibrio, cualquier nivel de venta inferior al punto de equilibrio está en la zona de pérdidas económicas, y cualquier punto a la derecha del punto de equilibrio, que en este caso está la cantidad de equilibrio es 25, va a estar en la zona de utilidades económicas. También dijimos que existen 2 formas o métodos para el cálculo del punto de equilibrio. Recuerde que el punto de equilibrio tiene 2 componentes, la cantidad de equilibrio y el ingreso de equilibrio. El método de la ecuación nos dice que la cantidad de equilibrio es igual al costo fijo dividido por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y el ingreso de equilibrio va a ser igual a la cantidad de equilibrio por el precio de venta unitario. Por otro lado, si consideramos el método del margen de contribución, se tiene que la cantidad de equilibrio es igual al costo fijo dividido por el margen de contribución unitario, y el ingreso de equilibrio va a ser igual al costo fijo partido por el porcentaje de margen de contribución. Consideremos el siguiente ejemplo, y que este es un ejemplo que ya lo hemos visto en clase.
les pido que tomen nota de los datos que están acá para que vean, vamos a usar este mismo ejemplo cuando analicemos el caso de una empresa que no vende toda su producción. Y el ejercicio o el ejemplo dice así: la empresa Dale León produce y comercializa camisetas de fútbol con los colores y emblemas del glorioso equipo de fútbol de la Universidad de Chile, las que son vendidas a los distribuidores a 1.500 pesos cada polera. Además se dispone la siguiente información: costo variable unitario 600 pesos y el costo fijo asciende a 6.300 pesos. Determinar la cantidad de equilibrio y el ingreso de equilibrio. Reemplazando los datos en las fórmulas, ¿no es cierto? Tenemos que la cantidad de equilibrio es igual a 7 y el ingreso de equilibrio es igual a 10.500. Me imagino que hasta aquí no hay ninguna dificultad con todo lo que he dicho. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No, profesor, muchas gracias. Ok. Y ahí está la gráfica del punto de equilibrio de la empresa. Entonces, el equilibrio es el punto 7,10.500. Ahí no hay más. Esto significa, ¿no es cierto?, que la empresa, si la empresa vende una cantidad inferior a 7 poleras, se va a encontrar en la zona de pérdidas económicas, y si vende una cantidad superior a 7, va a estar en la zona de ganancias económicas. En simple, va a estar en la zona, va a estar con una utilidad operativa mayor que 0. Y en el punto de equilibrio, la utilidad operativa va a ser exactamente 0. Es decir, la empresa no pierde ni gana plata o dinero. Entonces, aquí el primer aviso. Estas fórmulas sirven si y solo si la producción es igual a la venta. ¿Qué significa esto? Que si produzco 100, vendo 100. En ese caso, funcionan estas fórmulas perfectamente. Pero en general, esto no es así. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué pasa si no se vende todo lo que se produce? Esa es la pregunta. Pues bien, para explicar lo que ocurre, vamos a suponer que la capacidad de producción de la empresa Dale León, que es el ejemplo que acabamos de ver, es de 20 camisetas al mes. Y la pregunta sería: ¿cuál sería el equilibrio si solo vende el 80% de la producción? Es decir, 16 camisetas. Y aquí hay una modificación de la fórmula que veníamos conociendo o utilizando. La cantidad de equilibrio se determina, o sea, los costos fijos se dividen por el ingreso menos los costos variables. El ingreso es la venta y los costos variables son los costos variables totales, y eso se divide por la producción. Por lo tanto, como esta es una división de fracciones, hacemos la operación y cantidad de equilibrio queda expresado como costos fijos por la producción dividido por el ingreso menos el costo variable total.
Entonces, reemplazando los datos en la fórmula, la cantidad de equilibrio, ya lo dijimos, va a estar determinado por la fracción entre costos fijos por producción e ingreso menos costo variable total. Habíamos dicho que los costos fijos eran 6.300 y se multiplica por el total de camisetas vendidas, que es 16. Porque 16 es el 80% de 20. Dividido por 24.000. 24.000 es la multiplicación, o surge de la multiplicación de 16 camisetas por el precio de venta, que era 1.500. Y a eso le debemos restar el costo variable total. Y aquí, ojo con esto, y el costo variable total es por las 12 camisetas, o sea, perdón, por las 20 camisetas. Por lo tanto, dijimos que el costo variable era de 600 pesos, y 600 multiplicado por 20 son 12.000. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio, para este caso particular, sería, ¿no es cierto?, 100.800 dividido por 12.000, lo que nos dice que la cantidad de equilibrio es igual a 8,4 camisetas. ¿Se entendió cómo se calculó la cantidad de equilibrio en este caso? Sí, profesor. Ok. Profesor, usted reemplazó solamente, ¿por qué habla de las 20 camisetas? Perdón, no le entendí la pregunta, Verónica. Que a simple vista reemplazó, ¿no es cierto?, el ejercicio, pero ¿por qué habla de 20 camisetas? ¿Dónde? Ah, porque, mire, a ver, fíjense bien, a ver, voy a, esperemos un minuto que dejen, perdón. Ahí. Voy a anotar. Voy a anotar aquí al lado. Los 24.000 es igual a las 16 camisetas que se vendieron por 1.500, que es el precio de venta unitario. Hasta ahí todo bien. Y los 12.000 son igual a las 20 camisetas producidas, porque se produjeron, por lo tanto se incurrió en los costos, por los 600 pesos que era el costo variable unitario. ¿Me expliqué ahí, Verónica? Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, la fórmula de la cantidad de equilibrio es la única diferencia con lo que habíamos visto anteriormente. Y el ingreso de equilibrio se calcula tal cual como lo hemos venido haciendo. Por lo tanto, el ingreso de equilibrio va a ser igual a la cantidad de equilibrio por el precio de venta unitario. Es decir, 8,4 por 1.500 pesos. Eso da como resultado que el ingreso de equilibrio es de 12.600. ¿Hasta acá alguna duda? Profesor, Sí. habla con Pinto. Sí, Marco, viene. Una consulta, profe, personal en realidad. ¿Usted me puede autorizar para estar en esta clase suya? Lo que pasa es que solamente pude, tengo entendido, hacer Finanzas 2.
Entonces Ya. no estoy en su programa de toma de ramos. Entonces yo patuamente, para poder estar al día y no olvidarme de la materia que ya habíamos visto, eh, me conecté en realidad. Yo no tengo problema. Porque tengo entendido, profesor, que yo no estoy en su lista, digamos. No, la verdad que no lo recuerdo, Marco. No, no estoy seguro. Tendría que, si tú quieres al finalizar la clase, lo podemos chequear en el listado, así de memoria. No Claro, tengo tan porque la buena toma memoria. en los cursos que yo tengo en este semestre, tengo solamente Finanzas 2. Ahí no te puedo ayudar, Marco, hasta el final de la clase, cuando ahí lo puedo verificar en el portal si apareces como alumno. Yo, como te digo, a la edad que tengo yo, el Alzheimer es galopante, entonces no tengo tan buena memoria. Así Se lo que agradecería, profesor. sí, en todo Igual, caso, usted me autoriza, si me- no, en todo caso, Marco, yo no tengo ningún problema a que tú puedas asistir a la clase. No muchas tengo gracias, profesor. ningún inconveniente. Muy amable, gracias. Ok, ya. Ya. Volviendo al ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la única variación que existe es en el cálculo de la cantidad de equilibrio, donde la fórmula de cálculo se modifica por la que aquí se expone. Entonces, ojo con esa situación. Voy a borrar esto un minuto. Ay, sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El punto de equilibrio se desplazó a la derecha, perdón, desde E sub 0 hasta E sub 1. Y esto va a ocurrir siempre que cada vez que no se venda el total de la producción, el punto de equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en una dificultad para la compañía. Por cuanto, para poder asegurar utilidades, debe vender una cantidad superior que en la de plena producción y venta. Y ahí está la gráfica. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profesor. gracias, Dori. Hagamos la comparación a nivel de estado de resultado. Entonces, el primer caso, que es el que está arriba, que es cuando la venta, ¿no es cierto?, es igual al 100% de la producción. Dicho de otra forma, se vende todo lo que se produce. Entonces, en equilibrio, la venta, ¿no es cierto?, sería 7 camisetas por 1.500 pesos, da un total de 10.500, menos los costes y gastos variables totales, que serían 7 camisetas por 600, 4.200.
Eso nos da un margen de contribución de 6.300. Y si le restamos los costos y gastos fijos, que son 6.300, la utilidad operativa es 0. Y como se ha vendido el total de la producción, el estado de resultado es el que se muestra al lado. Es decir, 20 camisetas por 1.500, total del ingreso por venta es de 30.000, menos los costos y gastos variables, 20 camisetas por 600, esos son 12.000, eso nos da un margen de contribución de 18.000, menos los costos y gastos fijos, tendríamos, que son 6.300, una utilidad operativa de 11.700. Y aquí abajo está el ejemplo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, donde el nivel de producción es distinto a la venta. Y para el ejemplo que hicimos, recuerden ustedes que era el 80% de la producción. Entonces veamos lo que ocurre en equilibrio. Venta, 8,4 camisetas por 1.500 nos da 12.600. Los costos y gastos variables, 8,4 camisetas por 750, 6.300. Margen de contribución 6.300, menos los costos y gastos fijos 6.300. La utilidad operativa es 0. Eso es en equilibrio. Y haciendo, ¿no es cierto?, el estado de resultado al 80%, considerando una venta del 80% de la producción, tenemos 16 camisetas por 1.500 pesos, son 24.000, 16 camisetas por 750 nos da los 12.000, el margen de contribución sería de 12.000, menos los costos y gastos fijos, que serían 6.300, nos da una utilidad operativa de 5.700 pesos. Entonces ustedes aquí pueden ver el impacto que tiene vender solo el 80% de la producción. ¿Dudas? Yo tengo una consulta, pero no sé si la hago ahora o... Perdón, ¿me puede repetir? No, alguien parece que tenía... Verónica parece que... Gracias, sí. Ahí me perdí con los 750. Ah. ¿Cuánto fue el costo variable total que usted tuvo? Habíamos calculado 12.000, ¿se acuerda, no? Sí, sí, sí. Ya, y usted vendió ahora 16. Ah, ya. Entonces, 12.000 dividido por 16, ¿cuánto es? 750. ¿Dividido por cuánto me dijo? 12.000 dividido por 16, ¿cuánto es? 750. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Es que Yo yo tengo no. una consulta, pero es por algo de las pruebas, que viendo esa lámina ahora me estaba acordando una duda que tenía. No sé si la vemos después mejor. Después mejor, porque la verdad que Ya. así de... Entonces, Profe, sí, dígame, me escucho. o sea, no es pregunta, pero igual viendo el tema de que solamente está bajando un 20% en la producción, la utilidad operativa baja por sobre el 50%. O sea, Bueno, es harta
harta la diferencia, considerando que solamente disminuye un 20% en la producción. O sea, no es que la producción haya disminuido, la producción, se hicieron las 20 Se camisetas, calcula el 80%. se vendieron el 80% de la producción, no es que se haya producido menos, se vendió el 80% de la producción. Eso es lo que ocurre. Y el impacto, como dices tú, es gigantesco. Porque ¿cuánto es 5.700 entre, perdón, 5.700 bien digo, entre 1.700? O sea, el 5.700 es como un 48% del 11.007, ¿no? Veamos. Son... ¿Cuánto dijo, profesor? 5.700 entre. un 51% es la disminución de la utilidad. Porque finalmente son 11.000, perdón, son 6.000 la diferencia, 11.700 menos 5.700 dividido eso por 11.700. O sea, 6.000 dividido por 11.700. Es un 51%. Entonces, como ustedes pueden ver en este ejemplo, el impacto en los resultados es brutal. ¿Se entendió cómo opera el modelo? Buscando el profe. Es que tú no deberías, porque esta guaya de mientras, ¿sabes? ¿Perdón? Soy la pega culia que me dieron nueva. Y que en el fondo quieren que lo ordene yo. Daisy, Eso me lo chicos, ¿alguna duda? Ya, profe, ¿le puedo hacer? Es que cortita la pregunta, porque aprovechando que tiene lámina es algo conceptual. Dime. Es que en la prueba decía, había una pregunta que decía, ¿qué es el margen de contribución? Es que ahora lo veo, viéndolo ahí, me decía, y una de las opciones decía que era la venta menos los costos variables. Y yo le iba a poner que era falso, porque para mí es la venta menos los costos y gastos variables. Pero no estaba como opción. Y revisando los PPT antiguos, claro, pues decía que era la venta menos los costos variables, no consideraba los gastos. Sí, lo que pasa es que recuerden que el modelo de equilibrio contempla costos y gastos variables. Si la alternativa correcta dice, yo no me recuerdo cómo está, cuáles son todas las preguntas, no me recuerdo cuál era la alternativa. Pero si no aparece gasto y solo aparece costos variables, estaría bueno costos variables. Ya, gracias, profe. Bien. ¿No hay dudas entonces hasta acá? Chicos. No, profe. Ya. Entonces, aquí tienen un pequeño ejercicio y les voy a dar un par de minutos que lo hagan. Encontrar el punto de equilibrio en los siguientes niveles de venta, 70 y 60% de la producción. La gráfica se las dejo de tarea, pero importante que encuentren el punto de equilibrio para
esos niveles. Les voy a recordar los datos. Los voy a anotar acá. Espérenme un minuto. Los voy a dejar anotados acá. El precio de venta es igual a 1.500. Costo variable unitario es igual a 600. Los costos y gastos fijos son 6.300. Y recuerden que la producción es igual a 20.000. Profe, disculpe, Te escucho, dime. el PPT lo va a subir después a la... Sí. Ya, Espérenme un minuto. gracias. Ahí sí. Entonces les doy unos minutos para que lo puedan hacer. Profesor, la cantidad de producción de camisas de 20 unidades. Perdón, son 20 unidades, no 20.000. Me equivoqué ahí. Sí, Me sí, equivoqué. eso. Son 20, perdón. Vale. Profe, una consulta Y dígame. en costos variables, ¿iría lo que son, por ejemplo, en este caso 70% o el 100%? En los costos variables usted tiene que considerar el total de la producción. Ya, me refiero a que, por ejemplo, si es el Son 70% serían 14, ¿cierto? Correcto. Ya, se contemplan los 14 entonces por los 600. Me voy a devolver para atrás. Esperen un segundo, a ver. Es que no sé dónde exactamente no entiendo bien lo que me está preguntando. Esperen un minuto. Aquí está
Aquí está ¿se recuerda cuando hice la explicación acá? 24.000 es el ingreso, o sea, 14 Sí, por profe. los 1.500 y los 12.000 es el costo variable total, o sea, por las 20 camisetas Ya, que se ya, produjeron. profe. Gracias. Ok.
¿Pudieron? ¿Alguien terminó? Yo voy en la primera, profesor, la primera ya lo busqué, me falta el de 60%. Ya. Unos minutitos más. Profe, una pregunta. ¿Puede poner la PPT anterior a la del ejercicio, por favor? Un segundito. Esa. No, la otra. A ver. Es justo la anterior a la del ejercicio. Es que la anterior... Ah. Es la del estado de resultados. Sí, Esa. esa. Puedo, o sea, si quieren, borro aquí estos datos para que puedan leer bien. Sí, ya suficiente para mí, no sé los demás. ¿La producción a 20 o 20? 20. Yo me equivoqué ahí en los datos que puse de más. Son 20 camisetas las que es la capacidad de producción. Profesor, usted solamente nos pedía encontrar el punto de equilibrio, ¿cierto? Sí, básicamente eso porque la gráfica, o sea, se van a demorar mucho más y la verdad que prefiero, lo que sí necesito que practiquen las gráficas porque las evaluaciones que vienen se van a pedir gráficas. Entonces, para que no se les reste puntaje, vayan practicando cómo se hace la gráfica de punto de equilibrio. Si no lo recuerdan, la próxima, me avisan y preparo una pequeña, algunos ejemplos para la clase siguiente de gráfica de punto de equilibrio. Sí, por favor, profe, se lo agradecería. Sí, en mi caso también, sobre todo cómo hacer en el Excel. Ok, porque Gracias. además es importante que aprendan a graficar en Excel porque después de estos temas vamos a pasar a ver programación lineal. Y la programación lineal se resuelve a través de gráficos. Entonces es importante que aprendan a hacer adecuadamente las gráficas.
Ya, profesor, no sé si estoy bien. A Le ver, digo, dígame. cantidad de equilibrio 10.5 e ingreso de equilibrio 15.750. No me dio eso a mí. Pucha. A mí tampoco, profe. Me dio la Amigo. cantidad de equilibrio 7 y 10.500 el ingreso. Ya. A ver, ¿todos terminaron o doy unos minutitos más y lo hago yo? A lo mejor yo me equivoqué aquí en los cálculos, pero ahí lo... Bueno, a mí me dio 9,8 cantidad de equilibrio e ingreso de equilibrio me dio 14.700 del 70%. Ya, eso me dio a mí. Ah, ya. Estamos Pero bien. puede haber, yo me puedo haber equivocado, si por favor... Y en la segunda me salió cantidad de equilibrio 12,6 y ingreso de equilibrio 18.900. sí, a mí eso fue lo que me dio a mí. Ah, ya, perfecto. Pero ojo, por favor, calculadora en mano para que, porque yo me puedo equivocar también, así que... Ya. Voy a dejar de compartir para... No, perdón, voy a salir del modo de presentación. Espérenme un minuto. Ahí está. Vamos a agregar una nueva diapositiva. Entonces vamos a anotar variable. Fórmula. Al 70% y al 60%. Ok. Partamos con cantidad de equilibrio. Entonces la cantidad de equilibrio, la fórmula, dijimos que era costo fijo, costos y gastos fijos por
nivel de producción. Y todo eso se divide por los ingresos. Voy a anotar aquí venta. Menos Costo variable total. sí, costos variables. Entonces esto es todo con mayúsculas. Ahí sí. Entonces, para el caso de 70%, el costo fijo dijimos que eran 6.300 por 14. Y todo eso dividido por la venta, que serían 21.000 menos 12.000. Y en el caso de 60%, son 6.300 por 12, ¿verdad? Sí. Dividido por 18.000 menos 12.000. ¿Hasta ahí todos claros? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Vamos bien, profe. Ya. Por lo tanto, cantidad de equilibrio va a ser igual a 6.300 por 14, ¿cuánto es eso? 88.200. Sí. Dividido por 9.000. Y en el caso del 60% son 75.600 dividido por 6.000. Por lo tanto, el Q sub E 9,8 y 12,6. ¿Hasta ahí todos claros o no? Sí, profe. Sí, profe, pero a mí se me salió y me perdí por los 12.000, por los costos variables. Ya. Ese es generalmente es ahí donde todos se equivocan, en los ejercicios. Ahí es donde se produce el mayor nivel de error. Entonces, Ahí estoy yo. no, pero lo importante es que yo les estoy diciendo, entonces para que tengan ojo con esa situación. Bueno, a mí lo que me interesa es que les vaya bien. Si les va bien, después me evalúan bien. Así que a mí es importante que ustedes entiendan. Además que después se pueden encontrar con otros profes que les van a decir, y no les enseñaron esto,
Ya, los 12.000. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes deben considerar, recuerden que esto ocurre cuando la venta no es igual a la producción. ¿Qué significa? Dicho de otra forma, cuando la venta es inferior a la capacidad productiva de la empresa. Por lo tanto, si la empresa produce 20 camisetas, recuerde que el costo variable unitario era de 600. Por lo tanto, incurrió en el costo. Y como incurrió en el costo, debe considerarlo acá para el cálculo del punto de equilibrio. Por eso es que son 12.000, porque son 20 unidades de camiseta por 600 pesos. Pero la empresa no los vendió, por algún motivo no vendió el total de esas 20 camisetas. Pero sí incurrió en el costo, y como incurrió, debe estar reflejado en el estado de resultados. ¿Se entiende o no? Sí, profe, no entendí súper bien. Hay que incluirlo. Ese es el tema. Entonces Ya. ahora, teniendo esto, ahora podemos calcular el ingreso, el ingreso de equilibrio, el I sub E, y dijimos que el I sub E es cantidad, es cantidad de equilibrio por el precio de venta unitario. Es decir, 9,8 por 1.500. En este caso, 12,6 por 1.500. Por lo tanto, nuestro ingreso de equilibrio va a ser igual a 14.700. ¿Pueden corroborar esa información, por favor? Y a 18.900. ¿Correcto? Sí, profe, está bien. Ok. Perfecto. Entonces, ya tenemos el tema resuelto en términos de el cálculo del punto de equilibrio para ambas situaciones. Ahora, para que ustedes vean el impacto de estas dos situaciones, me gustaría, no estaba preguntado, no se preguntaba dentro de del problema, pero me gustaría que revisáramos el estado de resultado para ambas situaciones. Entonces, lo que voy a hacer acá, me voy a aprovechar de este estado de resultado que está hecho aquí, y lo vamos a copiar en una nueva diapositiva y vamos a trabajar acá. Entonces, aquí, esto es distinto, no es igual. El distinto, ¿cómo es que se hacía en esto? No me acuerdo. En un minuto. A ver,
lo voy a poner así nomás. Distinto de la venta. Y en este caso dijimos que era 70%. Entonces, en equilibrio, ¿cuántas eran las unidades que se... 9.8. 9.8. Entonces aquí vamos a reemplazar 7 por 9,8. Y eso es exactamente igual a ¿cuánto? 14.700. 14.700. Y acá sería 9,8. No, perdón. 14 era No, 14. No, acá son 14 unidades. Sí. Por 1.500. ¿Y eso cuánto es? 21.000. Ok. Entonces, Serían 2. espérenme un minuto, aquí hay que hacer una pequeña modificación aquí. Divídame 12.000, divídamelo en 14. $857.14. 857.14. Por favor, ahora haga 9,8 por 857.14. 840. 8 punto, no, a ver, 8.000. 400. 8.399.9. Sería entonces 8.400. 8.400. Y 14.700 menos 8.400, 6.300. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Profe. Y aquí sería entonces 21.000 menos 12.000. Serían 9.000. 9.000 menos 6.300. 2.700. Entonces, si yo, por favor, esta es pregunta de prueba. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el impacto económico de vender el 70% de la producción, lo voy a anotar acá. Cuadro de texto. Entonces, impacto económico al vender el 70% de la producción. Esto va a ser igual a ¿cuánto era la utilidad al vender el 100% de la producción? ¿Se recuerdan? 11.700. Sí. 11.700. Perdón, me pasé. Entonces, 11.700 menos
2.700 dividido en 11.700. Y todo esto lo deberían multiplicar por 100. ¿Quién puede hacer ese cálculo? 76.9. 76.9, ¿qué? Por ciento. O sea, las utilidades se reducen en un 76,9%. Ese es el impacto económico. ¿Se comprendió? O sea, el cálculo lo tenemos que hacer con el 100%, con el... O sea, a ver, es que si usted sabe interpretar los números, no tiene para... O sea, porque eso le va a dar 0,769 y algo más seguramente. Usted tiene que saber que 0,769 es un 76,9%. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, quedó claro. Ya. Entonces vamos a copiar de nuevo esta tablita. Y veamos qué pasa ahora al 60%. Partamos por acá. 12 por 1.500, ¿cuánto es? $18.000. Divídame. Bueno, 12.000 dividido por 12 serían 1.000, ¿o no? Sí. Entonces nuestro costo sería de 1.000. Y aquí serían 6.000. ¿Cuánto era la cantidad de equilibrio? 12,6. Sí, 12,6. 12,6 por 1.500. ¿Cuánto es? $18.900. Esto sería igual a 12.600, ¿no? Sí, profesor. ¿Cuánto eso? 6.003. Ok. ¿Quién me puede decir qué pasó aquí? ¿Por qué se produce esta situación?
40% de la producción no se vendió. ¿Perdón? No te escuché. Porque el 40% de la producción no ha sido vendida, entonces ya me resulta como... No, esa no es la respuesta. Pero considerando que el costo y gasto fijo es como inamovible, entre más bajemos la producción, mucho mayor va a ser, o sea, mucho menor va a ser la utilidad. Es que no Sí, es la el producción, es la venta. costo y Mientras gasto que fijo menor es... será la venta. El No, pero problema costo y está gasto acá. fijo es inamovible. Sí, no se mueven. Aun cuando sea el 100%, el 20%, el 10%, el costo fijo siempre va a ser el mismo. Exactamente. Entonces, ¿el problema está dónde? Ahí, po. No, po. ¿Costo y gastos variables? Costo y gastos variables en el prorrateo, porque la empresa incurrió en los costos variables. En los costos y gastos variables, la empresa incurrió en esos costos. Entonces, hay que prorratear esos costos en las 12 unidades que se vendieron. O sea, antes se debían prorratear entre 20 unidades y ahora se deben prorratear en 12. Ahí está el problema. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. 9:35. Perdón, 8:35. Hasta un cuarto para las 9 nos tomamos un descanso. 10 minutitos más. Ya, Ya, profe. Profe, un favor, ¿puede subir la PPT? Sí, lo voy a subir de inmediato, Lina. Gracias. ¿Hasta qué hora, profe, dijo? Hasta un cuarto para las 10 minutos. Un cuarto para las 9. Ya, Boca, que me voy a tener que ausentar un rato, profe, que tengo que salir. Ok.